Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos en el día de hoy muchísimas cosas a comentaros y todo lo que vamos a estar contándoos en el día de hoy va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo por unas palabras que ha dado Tom McCulloch, el director de rendimiento del equipo Aston Martin, que ha explicado muchas cosas al respecto sobre el desarrollo que esperan de este AMR24, por qué este año sí esperan poder conseguir esa evolución, que una cosa es lo que esperen y otra cosa es lo que consigan, por supuesto, pero os lo iremos contando, y sobre qué equipo han traído, han introducido, han conseguido inspiración, por así decirlo. Lo primero de todo lo que nos explica es el hecho del por qué ahora sí consideran que pueden llegar a conseguir que esa evolución que esperan del monoplaza sea efectiva, algo que desde luego el año pasado no lo consiguieron. Hay un plan de desarrollo que ya os hemos contado en el canal y que un pelín más adelante os volveremos a recordar porque lo explica en esa inspiración que se ha tomado de McLaren, pero el por qué ese plan que además Dan Fallows, cuando se vio nacer esta MR24 en la presentación en Silverstone y demás, hablaba de que tenían un plan agresivo, que habían asentado ya las bases para este desarrollo y que tenían una alta confianza, algo de lo cual un mes después siguen insistiendo en muchas ocasiones, después de ya haber debutado, haber visto el rendimiento en dos tipos de circuitos, ser el quinto equipo en ambos posiblemente, con un Alonso que sobresalió en Jeddah, pero realmente pues vimos que el coche, bueno, por lo menos en Jeddah había progresado un poco, pero vamos, que era ese quinto equipo. ¿Por qué ahora sí consideran que pueden hacerlo a la inversa? En lugar de empezar bien y ir bajando a lo largo de la temporada porque no desarrollaron bien el coche, haber empezado, que no es una mala posición, sinceramente, ser el quinto coche, pero esperan conseguir ir mejorando. Bueno, pues sobre todo lo que ha explicado Tom McCulloch es que tienen una filosofía diferente en el AMR24 y eso es con lo que esperan conseguir progresar. Las palabras en las que ha explicado esto son las siguientes: hemos empezado con una filosofía diferente en el coche este año aerodinámicamente, para tener una plataforma mejor para seguir desarrollándose. Por el momento, nuestro camino de desarrollo es bastante bueno. Sobre esta plataforma diferente es algo que también han estado contando en muchas ocasiones. ¿Y a qué se refiere? Bueno, una cosa que ha cambiado en este coche, que además hoy en día ya os hemos contado que no está optimizada y que esto debería de darles mejor rendimiento, es el hecho de la nueva suspensión. Eso es un cambio bastante importante en la suspensión trasera, que se la compran a Mercedes y Mercedes ha cambiado el sistema de pull rod a push rod, que básicamente, bueno, pues sobre todo para la eficiencia aerodinámica les va a venir mucho mejor. Es el mismo sistema que tiene Red Bull en la suspensión trasera. También os digo que, por ejemplo, Ferrari tiene todavía la pull rod en la parte trasera, o sea, es decir, tampoco implica que sea muchísimo mejor, pero aerodinámicamente va a ser mucho más eficiente, que este coche ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ese es uno de los trabajos que estuvieron realizando la pasada temporada. Estuvieron muy enfocados en eso y efectivamente en lo que al final estuvieron tratando de conseguir el año pasado, lo han hecho. Consiguieron ser más eficientes aerodinámicamente, han conseguido una mejor eficiencia del DRS, les estamos viendo correr más en recta, hasta lo que da la capacidad también, pero bueno, están siendo uno de los equipos también pues más veloces en muchas de las sesiones. En ese sentido, al final, después de un año de aprendizajes, han conseguido llegar a ese punto. ¿Por qué el año pasado no tenían esta buena base sobre la que trabajar? Que es lo que nos están comentando desde Aston Martin. Pues sobre todo recordemos que aquel AMR23 progresó mucho de una forma de la que ellos incluso se sorprendieron. Y esto lo vimos el año pasado. El año pasado ya en Bahrein estaban muy fuertes, pero ellos indicaban que se habían sorprendido mucho. ¿Por qué se sorprendieron? Esto os lo hemos contado. Este coche es el primero que ya han realizado el equipo que hay hoy en día en Aston Martin, liderado por Dan Fallows. Ya es el primer monoplaza hecho con esta gente. El año pasado la MR23 estaba a medias en el sentido de que la gente, especialmente Dan Fallows, llegó en verano de 2022 ya para
cámara de su tiempo de gardening, y ahí ya estaba empezado el desarrollo de la MR23. Por ende, ellos metieron cosas que creían que iba a funcionar y efectivamente lo hicieron. Es lo que dio un salto de calidad a Aston Martin importante, pero era un coche que nos lo ha explicado, por ejemplo, lo trajimos aquí en el canal Virutas de Goma y él lo explicaba, era un coche prácticamente Frankenstein, que eso a final de temporada se hablaba mucho sobre ello, pero ahí ya fue porque empezaron a mezclar que actualizaciones de carreras pasadas y demás, pero era un coche Frankenstein porque habían metido cosas prácticamente a pegote, por así decirlo, y habían funcionado. Eso es lo que les hizo sorprender, pero no tenían una buena base sobre la que trabajar. Aquí, por ejemplo, os hemos dicho también algo con respecto a McLaren, que ahora vamos a hablar acerca de su forma de desarrollar el año pasado y la que han tomado inspiración a Aston Martin. McLaren tenía buena base, y esto es algo que yo entiendo que es difícil de entender, pero ¿por qué mejoró tanto McLaren el año pasado? McLaren no dio pasos que sean imposibles en una temporada, aunque lo parezca, porque la base era buena. La base del McLaren de principios de temporada era incluso mejor a lo mejor que la de Aston Martin, pero sin lugar a dudas mejor que la de cualquier equipo de zona baja, pese a que McLaren empezase estando de los últimos equipos de la parrilla. Pero la base sobre la que trabajar era mucho mejor y por eso consiguieron dar esos pasos hacia adelante, poniéndose en un lugar similar por encima de Aston Martin y similar a Ferrari y a Mercedes. Eso nadie antes lo ha hecho de cambiar el coche radicalmente en una temporada y efectivamente ponerse ahí, porque no es posible en un año. Hay ciertos cambios fundamentales que solo se pueden hacer de año a año. McLaren ya los había hecho, McLaren ya tenía esa base sobre la que trabajar y dio esos pasos. Eso es lo que, por ejemplo, McLaren el año pasado tenía y logró mejorar, y es lo que ha tratado de hacer Aston Martin en este año, tener un coche sobre el que se pueda trabajar. Ahora os explicamos esa inspiración que habrían tomado también de los de Woking, pero una cosa más que ha explicado Tom McCulloch, y ya pasamos a esa parte de la inspiración, es el hecho de que están bastante confiados porque ya han introducido mejoras en Arabia Saudí, ya os las hemos contado, ellos insisten mucho en esto, sinceramente es una mejora mínima en los frenos, el cambio de rendimiento no ha venido por esta actualización que introdujeron, pero ellos insisten en que efectivamente llevaron esa actualización, les ha dado mucho rendimiento y eso les motiva mucho para la próxima carrera. Lo que dice es lo siguiente: ya hemos traído algunas de las partes a Jeddah, que ha sido un buen paso hacia adelante para el coche. Nunca corremos con la misma especificación de carrera, muy raramente. Esto es lo que ya os hemos explicado, de que prácticamente quieren hacer como muchísimo 2 carreras seguidas con el mismo coche. Entonces continúa diciendo: y en este momento estamos en esa fase en la que podemos desarrollarnos bien con nuestras herramientas de desarrollo. Esto es importante. Así que se trata de traer esas partes a la pista lo más rápido que podamos, con la esperanza de que el coche siga mejorando. Eso es otra cosa importante, y es el hecho de que, eso os lo hemos dicho, que para este año no existe esa excusa, no se puede poner, que es lo que puso el Aston Martin año pasado, pero que sí que tenían razón, que el año pasado el ritmo de desarrollo no estaba del todo optimizado porque las herramientas no estaban del todo optimizadas, porque no tenían toda la fábrica finalizada. Este año por ahora todavía no está el túnel de viento, pero bueno, en ese sentido no es tan importante, pero es que además Aston Martin el año pasado se mudó durante la temporada de fábrica, de la fábrica que tenían anteriormente a las nuevas instalaciones, y ahí se produjo un mes que encima coincidió en el mes en el que McLaren ya empezó a mejorar, que desde luego fue muy difícil para Aston Martin. Se retrasaron muchos de los progresos que estaban intentando desarrollar, y eso es algo que este año no hay ese problema. Este año ya tienen todas las herramientas de desarrollo posibles, menos ese túnel de viento propio, porque tienen el de Mercedes. No es lo mejor usar el de otro equipo, pero bueno, lo pueden seguir utilizando hasta septiembre, que finaliza su propio túnel de viento, así que en ese sentido ya no está esa excusa, y eso es también lo que llega a comentar. Veremos si efectivamente pueden ir introduciendo una mejora en casi cada carrera. Y sobre qué han tomado inspiración sobre el equipo McLaren, que es lo que os estamos diciendo, cuál fue el plan de desarrollo, la forma de desarrollarse de McLaren la pasada temporada, y sobre lo que Aston Martin ha cogido esa inspiración, que ya os lo hemos contado, que ya os hemos dicho que es esa misma forma de desarrollo, pero que es que efectivamente Tom McCulloch confirma que han tomado inspiración de McLaren.
Y es el hecho de casi, pues eso, introducir mejoras en casi todas las carreras. Eso es algo que McLaren hizo, sobre todo a partir de Austria. Ahora os explicamos por qué lo hicieron a partir de ese entonces. Y además que no sean grandes paquetes de mejoras. Y esto es muy importante. Nos lo va a contar que el año pasado su primer paquete de mejoras llegó en Canadá, sobre todo también porque el comienzo fue bueno, no hacía falta de demasiado progresar y las agruparon todas en una. Pero el problema de hacer eso, de agrupar todas las mejoras en un mismo gran premio, es que te puede funcionar mal. Y es lo que le pasó a Aston Martin, funcionó mal y no puedes volver atrás con todo lo que has introducido, porque entonces sería tirar por la ventana en millones de euros, que el problema no es tirar por la ventana millones de euros, sino que también cuenta para el límite de costes. Entonces ya no se podía volver para atrás. Eso es algo que incluso a McLaren durante este invierno os lo contamos que criticó, que era algo que no querían ellos hacer al agrupar ese paquete de mejoras y querían seguir introduciendo periódicamente actualizaciones para ir progresando con el coche. Y es lo que planea ahora hacer Aston Martin. Eso ya os lo hemos comentado, es algo que es una filosofía mucho mejor, introducir prácticamente cada vez que se pueda mejoras. Otra cosa que también ha cambiado es que no quieren meterlas con los dos coches a la vez, pero eso también os lo hemos contado en alguna que otra ocasión. Y con todo esto conseguir ir dando pasos hacia el frente poco a poco, viendo lo que funciona, viendo lo que no, y así además también tienes margen para conseguir mejorar, para conseguir dar pasos hacia atrás si lo necesitas y demás. Así que por esos motivos es por los que Aston Martin está motivado y confirman que han tomado esa inspiración. Las palabras de McCulloch eran las siguientes: si nos fijamos en el desarrollo que vimos en McLaren la pasada temporada, fue realmente impresionante. Ese ha sido el enfoque durante el invierno, crear una buena plataforma para desarrollarnos. No queremos quedarnos quietos, nadie se queda quieto. Red Bull no tiene nuestro tiempo de desarrollo en el túnel de viento. Obviamente son un equipo muy grande y muy engrasado, con mucha gente que ha estado en una posición fuerte durante mucho tiempo. Nosotros todavía estamos creciendo, aprendiendo a trabajar juntos con una nueva fábrica, nuevas instalaciones, nuevo túnel de viento en funcionamiento, nuevo simulador, muchas cosas que han sucedido últimamente, pero queremos desarrollar mucho este coche. Lo último a comentaros, que os lo hemos estado diciendo porque si queréis saberlo, por qué McLaren no empezó a desarrollar de esta forma, como decimos, hasta a partir de Austria, pues sobre todo es porque no tenían el coche ya en pleno funcionamiento. Al final me refiero, a partir de Austria ya llevaron paquetes de mejoras, ya fueran más grandes o más pequeños, dependiendo del circuito, pero ya tenían un coche que estaba en la zona alta. Hasta ese momento, pues sí que fueron introduciendo periódicamente actualizaciones, pero no estaban tan al frente y por eso es por lo que luego se intensificó cuando ya consiguieron ver hacia qué tenían que mejorar para poder seguir progresando. Independientemente de ello, vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado Charles Leclerc, el piloto monegasco, que en esta ocasión ha hablado sobre si serán o no capaces de alcanzar a Red Bull. ¿Van a ser capaces de alcanzarlos? Bueno, la verdad que Ferrari no ha empezado mal esta temporada, dependiendo del circuito, eso sí que hay que comentároslo, pero realmente a mí incluso, lo va a comentar ahora el propio Leclerc, que vamos a leer sus palabras, pero a mí incluso me ha parecido hasta después de Arabia Saudí ver que de verdad se puede llegar a intentar alcanzar a Red Bull en este sentido. Veremos si lo consiguen, pero creo que Ferrari sí que es un equipo que este año podría, dependiendo del circuito, ser capaces de pelearles. No creo que sean capaces de pelearles toda la temporada, desgraciadamente, salvo que algo ocurra, pero sí que acercarse en mucho tipo de circuitos. ¿Por qué? Lo que no es recortable es una diferencia de 1 segundo por vuelta, que es lo que tenía Red Bull prácticamente en el Gran Premio de Bahrein. Sí que Checo no lo tenía frente a Carlos, pero Verstappen sí que lo tenía frente a su propio compañero de equipo. Entonces sabemos que Red Bull puede llegar a rendir a ese nivel y Checo en aquel Gran Premio de Bahrein, lo que han comentado en Red Bull es que estuvo gestionando. En el caso de Arabia Saudí, y yendo a la misma estrategia todo el mundo, porque también en Bahrein Red Bull fue a una diferente, pusieron un blando al final, que el resto no lo pusieron. En el Gran Premio de Arabia Saudí, yendo todo el mundo a la misma estrategia, realmente ¿cuánta diferencia tuvo Ferrari? ¿Cuánta diferencia tuvo Leclerc específicamente? Porque a Berman, por supuesto, no lo podemos comprobar. Bueno, lo vamos a leer en las palabras que dice el propio Leclerc, pero él dice que son unas 3 o 4 victorias. Realmente si sacamos el promedio de todas las vueltas de los Ferrari y de Leclerc, está a 2 décimas aproximadamente de Checo y a esas 3-4 de Max Verstappen. O sea que sí, está esa diferencia, como dice, pero
Es una diferencia que se puede llegar a recortar en una temporada en un circuito que a lo mejor también sea sacar tu punto fuerte. Hemos visto Arabia Saudí que no es el punto, estos circuitos no es el punto fuerte de Red Bull. ¿Dónde está el punto fuerte de Red Bull? Circuitos donde haya mucha degradación y donde se necesite generar mucha carga aerodinámica, es decir, circuitos como Bahrein. ¿Circuitos más recientes que vayamos a tener de este estilo? Bueno, pues por ejemplo Australia también es un circuito donde deberían de tener bastante ventaja. Circuitos también quizá del estilo de Mónaco pueden llegar a ser importantes. Hungría es un circuito donde desde luego va a ser sumamente importante. En ese tipo de circuitos yo creo que Red Bull es imbatible en esta ocasión, en este momento. Pero en otro tipo de circuitos creo que sí que van a poderles llegar a pelear y esa es la esperanza que mantienen desde dentro del equipo Ferrari. Confiando en poder seguir dando pasos en la dirección correcta. Además, habla Charles Leclerc de que ya el año pasado fueron el equipo que más mejoraron y con eso espera conseguir recortar esa diferencia. Ahora hablamos acerca de esto último que nos ha dicho, pero lo que decía Leclerc textualmente es lo siguiente: estamos dando pequeños pasos en la dirección correcta. La diferencia con Red Bull sigue siendo considerable, pero si seguimos trabajando así, estoy seguro de que solo será cuestión de tiempo que pongamos a Red Bull bajo más presión. Esta es nuestra situación en este momento. Creo que tendremos que esperar a ver cuándo tendremos nuevos componentes del coche y qué tipo de paso adelante daremos. Esperamos que eso nos acerque a Red Bull. En estos momentos Red Bull nos saca una media de 3 a 4 décimas y en Fórmula 1 3 o 4 décimas es mucho en el mundo del automovilismo. Sin embargo, si tenemos en cuenta cada componente del monoplaza, si el beneficio es de 1 centímetro por pieza, entonces es fácil de ganar inmediatamente. Veremos si eso es así, pero para ello Ferrari también necesita progresar, por supuesto, y el año pasado fueron uno de los equipos que más progresaron. Una cosa interesante también a contaros es que los progresos no se hacen únicamente introduciendo nuevas piezas, eso es algo que tenemos todo el mundo que tener claro, porque Ferrari el año pasado es un equipo que sin contar McLaren quizá, porque a ver, McLaren da un salto hacia adelante gigante, más allá de ahí es el equipo que más progresa el año pasado, sobre todo comparándolos entre Red Bull, Ferrari, Mercedes y Aston. Es el equipo claramente que más mejora, pero lo hace siendo el equipo de toda la parrilla que menos actualizaciones introdujo. ¿Cómo lo hacen? Con un entendimiento mejor del coche. Eso es algo importante y eso es algo que obviamente en estas alturas del año no estamos viendo. Con el paso de las carreras puede ser que un coche sin apenas haber progresado rinda mejor. ¿Cómo es eso posible? Pues entendiendo mejor cómo sacar todas las virtudes del coche. Eso es algo que Ferrari hizo el año pasado. Ferrari introdujo algunos cambios, específicamente yo recuerdo uno que fue muy fuerte, que fue en Japón, en el fondo del monoplaza, pero ya antes de ahí habían dado pasos hacia adelante y sobre todo se centraron en conseguir mejorar la gestión de los neumáticos, pero aunque sí que hubo mejoras centradas en ello, normalmente sobre todo progresaron en ese sentido con unas configuraciones diferentes, entendiendo mejor qué era lo que se necesitaba para poder hacer rendir de mejor manera el coche y poder progresar. Eso es algo que en Australia todavía no vamos a ver, quiero decir, no vamos a ver una optimización completa de los coches, pero eso es algo en que en Ferrari esperan poder volver a hacer esa temporada, cada vez ir entendiendo mejor el coche y sacar todo su potencial, sobre todo porque hay una gran esperanza en Ferrari, como estamos viendo con un Leclerc que espera que estén en esa posibilidad de pelearles, pero que a día de hoy todavía no hay programadas actualizaciones para Australia, según confirma el piloto monegasco. De lo único de lo que se ha hablado es que sí que hay un paquete importante que va a llegar en Imola, pero Imola es la séptima carrera, todavía quedan un par de grandes premios por delante. Debería de llegar algunas seguramente en Japón, pero no hay ninguna grandes programadas y lo que esperan es conseguir un mejor entendimiento del monoplaza. No creo que tengamos muchas novedades sobre el coche en Melbourne, así que de momento tendremos que maximizar nuestro paquete actual. En los últimos meses somos el equipo que más ha mejorado porque hemos trabajado muy bien y debemos seguir haciéndolo. Está muy claro en qué aspectos tenemos que trabajar. Estoy seguro de que llegará nuestro momento, no sé lo que Red Bull tiene preparado en cuanto a mejoras, pero esto definirá cuándo podremos estar a la altura. Tenemos que pasar al siguiente de los temas en esta ocasión y nos vamos a ir a hablar acerca de uno de los históricos de Fórmula 1. Nos vamos a ir a hablar acerca de Williams y unas palabras que ha dado Alex Albon, que me han parecido bastante interesantes porque demuestra lo difícil que es la Fórmula 1 en este sentido, lo difícil que es hacer algo de lo que hizo Aston Martin el año pasado, de lo que hizo McLaren, de dar saltos y diferenciarse frente al grupo en el que se encuentren.
¿A qué me refiero? Bueno, Williams era uno de los equipos que en pretemporada más se hablaba. Es más, esto se intensificó muchísimo 2 o 3 días antes de los test de pretemporada, hablándose de que si el equipo de Grove había sido capaz de progresar 1 segundo por vuelta este año. Eso era lo que se hablaba en ese FW46, el monoplaza que han traído este año, que habían dado pasos hacia el frente muy grandes, que tenían una dirección clara y que ya el año pasado fueron un equipo que progresó muchísimo, consiguieron acabar séptimos en el Mundial de Constructores, sobre todo optimizando cuando tocaba, es decir, sacando el máximo provecho en los circuitos de baja carga aerodinámica y velocidades altas, que es donde mejor rendía ese Williams, para conseguir la mayor cantidad de puntos. Eso el año pasado es lo que fue capaz de hacer Williams con una progresión muy alta y pasaron de ser el último equipo en 2022 a ser séptimos en 2023. Para este año se hablaba de que habían mejorado ese segundo con la nueva personal que habían introducido y lo que habían introducido en el monoplaza. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto es lo que habla Albon. Albon siente frustración de no ser capaz de mostrar estos progresos que han realizado. Comenta que efectivamente hay una grandísima mejora en el coche, que se aprecia muchísimo cuando lo conduces, que ha cambiado mucho con respecto al año pasado, pero que no están siendo capaces de mostrarlo. ¿Por qué? Y aquí es donde os digo que es lo difícil de la Fórmula 1. Esto es lo que te demuestra que efectivamente dar esos saltos que dio McLaren o Aston el año pasado para pasar de estar en esta zona media en la que ahora mismo están todos estos equipos, Williams, Sauber, el Racing Bulls, el Haas, que el Haas es el único equipo de estos que ha puntuado, o incluso Alpine, que están un pelín ahora mismo más lejos, pero efectivamente, fijaros, con Alpine también nos sirve el ejemplo a la inversa. Diferenciarte y pasar de ese grupo a estar por delante como hicieron estos dos equipos es muy difícil. Williams es posible que haya mejorado ese segundo por vuelta frente a los rivales, pero es que los rivales haya mejorado ese segundo por vuelta frente al año pasado, pero es que los rivales han mejorado también. Y ahí está el punto. Ahí es donde os decíamos durante la pretemporada. Se habló de que Stroll había dicho que habían mejorado 6 décimas. Si está muy bien mejorar 6 décimas por vuelta, por supuesto, faltaría más, pero si tus rivales mejoran 6, estás en la misma situación en la que estabas el año pasado. En Williams se hablaba de que había mejorado ese segundo. Quizá no han mejorado ese segundo, por supuesto, del todo. Dependiendo del circuito, habrá circuitos en los que sí, por supuesto, pero los rivales también han mejorado y siguen más o menos en una situación similar. Y eso es por lo que ya os lo hemos dicho en alguna ocasión también, de que Alpine, por ejemplo, porque se habla también, y esto os lo hemos comentado, ya hilando con todo esto, se hablaba, había mucha gente diciendo que Aston Martin no había mejorado con respecto al año pasado. Si Aston Martin se encuentra en la misma situación que estaba en las últimas carreras de la temporada, en un Gran Premio de Abu Dhabi y Las Vegas, que claramente fueron el quinto equipo, por ejemplo, pero en Brasil lograron llegar al podio. Si se encuentran en esa situación en la que, dependiendo del circuito, más o menos podrán o pelear por una mejor posición, incluso podio o más un pelín más abajo, están en la misma situación que el año pasado, han mejorado lo mismo que sus rivales. El equipo que no ha mejorado, y el equipo que esto te lo demuestra, es Alpine, pasando de ser, bueno, dependía un poco del circuito, pero regularmente el líder del resto, a ser el último. Alpine no ha mejorado, Williams sí lo ha hecho, pero todos lo han hecho también, entonces no han logrado diferenciarse. Y sobre esto es lo que siente Alexander Albon: frustración. Claramente estamos entre los 5 últimos. La oscilación es de alrededor de equipo arriba, equipo abajo, de entre 2 décimas y media dependiendo de la pista. Y creo que eso es básicamente todo. Así que en Bahrein estábamos en medio de la parte trasera. Creo que en la carrera estuvimos un poco mejor, pero nunca llegamos a demostrarlo. Y creo que nos comprometimos un poco con los problemas de motor y sobrecalentamiento de la unidad de potencia, y nos comprometimos un poco con la estrategia. Pero por lo demás, eso es todo. Es un poco frustrante en cierto modo, porque hemos dado un gran paso, pero todos los de abajo han dado un gran paso. Así que todo el mundo ha cerrado la brecha, pero todo es relativo. Y si miras por encima del hombro, estás compitiendo con la misma gente. Una cosa también aquí interesante es comentaros que también de uno de los equipos que más se hablaba era de Racing Bulls. Yo mismo lo he hecho porque yo mismo pensaba que ese coche iba a rendir mejor de lo que lo está haciendo, pero fijaros, ha mejorado mucho, ha cambiado mucho con respecto al año pasado, se asemeja mucho al RB19 en algunos aspectos, en suspensiones por supuesto que son las mismas, bueno, es que no son las mismas del RB19, son las mismas del RB20, pero porque las compran, eso se permite, pero luego hay otros componentes, alerones y demás, que es muy parecido al RB19.
y está peleando en la zona baja. Es más, es que han sido, bueno, están penúltimos ahora mismo en el Mundial, han sido un equipo que les está costando bastante, porque vemos los progresos que están haciendo todo el mundo y es muy difícil conseguir superarse y esa es la frustración que siente Alexander Albon. Comentaros también, tenemos que hacer ahora un debate también que ha surgido por palabras de James Allison, así que ahora lo hacemos, pero antes de ello comentaros una noticia que se está hablando mucho y es que Felipe Massa va a estar en el Gran Premio de Sao Paulo de la Fórmula E. Obviamente es en Brasil, obviamente Felipe Massa pues en grandes premios de Brasil de Fórmula 1 también atiende a muchos y demás, pero esto ocurre después de la denuncia que ha hecho a la Fórmula 1, a la FIA y a Bernie Ecclestone. Sobre todo quizá el conflicto está aquí con él y la FIA porque también les ha denunciado, porque también son parte importante en ese mundial que está intentando reclamar. Es más, Max Mosley, que era el presidente de la FIA en aquella temporada, pues también está involucrado porque también se ha sabido más tarde que conocía del Crashgate, al igual que Bernie Ecclestone, antes de que se investigase y eso es lo que critica Felipe Massa y demás. Bueno, pues ese es el conflicto que hay ahí, ¿no? Sobre todo entre la FIA y Felipe Massa para este Gran Premio de Fórmula E, pero va a estar atendiendo, así que os lo queríamos también comentar. Veremos si sabemos más noticias sobre esa demanda que ha interpuesto. El debate que os quiero traer es unas palabras que ha dado James Allison ahora esto para finalizar, y es el hecho de que el director técnico del equipo Mercedes, ya después de 2 temporadas completas con este nuevo reglamento que se introdujo en 2022 y ahora comenzando la tercera, ha hablado de si ha fallado la Fórmula 1 o no. Y ya os adelanto que en mi opinión, totalmente, pero ahora os doy yo mi opinión sobre esto. En este sentido, sobre todo James Allison lo comenta específicamente ya no en términos de igualdad, ya no que era algo que se buscaba, ya no por términos de otras cosas, sino sobre todo debate de si ha fallado en el hecho de generar aire sucio. Cree que el problema de generar aire sucio es algo de los propios equipos, no es algo que haya hecho la FIA, porque el problema está en que hay ciertas cosas en el reglamento que no beneficia y que al final se acaba surgiendo ese mismo aire sucio. Os recordamos que el aire sucio es algo que se intentó solucionar con este reglamento, ahora os lo explicamos cuando os doy mi opinión y os pongo un poco en contexto, pero que no se ha solucionado apenas, hay una mejora en correlación al reglamento anterior, pero no lo que se esperaba. Se habló de mejorarlo para el 25 y al final no se va a mejorar y ya se está esperando que en el 26 se mejore con los cambios que van a introducir en el reglamento aerodinámico, pero bueno, que ya la verdad que es una mala premisa haber fallado en el 22, decir durante el 23 que ya al 24 no llegabas y que al 25 lo mejorarías y ahora decir que en el 25 no lo vas a mejorar, no te vas a meter en esa faena y vas a esperarte hasta el 26. Pero las palabras que dice James Allison son las siguientes: no creo que hayamos fallado en esos términos, en términos de generar menos aire sucio, porque nuestra labor es intentar asegurarnos de que podemos plantear una buena lucha. Sin embargo, hay cosas en las que las normas no nos vienen bien a ninguno. No creo que sea sensato tener coches que se pegan al suelo de la forma en la que lo hacen ahora y la idea de que se consigan buenas carreras controlando el aire sucio, ignorando los neumáticos. Toda la idea de controlar el aire sucio es una especie de desafío. Más allá de el desafío técnico que hay y que eso provoca estos problemas, que se sigue generando más aire sucio, que se degradan mucho los neumáticos, todo esto, vale, muy bien. Pero yo ya me lo voy a llevar al ámbito de esto, desde luego que está ahí, y es sobre todo lo que genera que no se evolucione hacia adelante. Yo sobre todo me lo voy a llevar al término de qué es lo que nos prometieron a nosotros, a los aficionados de la Fórmula 1, con este nuevo reglamento. ¿Cuál era la premisa de este nuevo reglamento? ¿Qué era lo que esperábamos para 2022? Quizá también nos vino muy mal tener una temporada tan buena en 2021, por supuesto. Pero para 2022, ¿cuál era la premisa antes incluso de aquella temporada? Se hablaba de más batallas en pista, más rueda a rueda y más poderse seguir el uno al otro. Incluso se hablaba de suprimir el DRS. Se hablaba de quitar el DRS porque no iba a hacer falta. Desde luego que lo ha hecho, por supuesto. Pero sobre todo, ¿por qué no se puede seguir se sigue sin poderse seguir tan fácilmente? Pues porque se sigue generando tanto aire sucio. El problema no es que haya que beneficiar al piloto que está detrás. Lo que hay que hacer es no perjudicarlo.
¿Es muy difícil? Es muy difícil. Desde luego que siempre que vayas detrás de otro va a haber un mínimo de aire sucio. Está ocurriendo hoy en día también, por ejemplo, en MotoGP por la aerodinámica y demás. Es muy complicado, por supuesto, hacer esto con la gran complejidad técnica que hay. Pero el punto está en el hecho de anteriormente sí que es verdad, había mucho más aire sucio. Hoy en día creo que en teoría se ha recortado casi entre un 25 y un 50% del aire sucio que se genera. Pero es que el rebufo que te da el del delante no te beneficia. Y estar detrás de un piloto al final te hace más complicado, te generas más los neumáticos, sobrecalientas el coche y los neumáticos. Y al final, salvo que seas claramente superior, no vas a adelantar. Y sigue ocurriendo, ya pasaba anteriormente y esto, aunque se nos prometió que no iba a ser así, no ha conseguido al final ser la solución. Desde luego que no hay más batallas. Aquí hay un Red Bull que está siendo el problema, posiblemente. Pero ahora os explico que yo creo que este no es el problema. ¿Hay más igualdad? Sí. En clasificación, sí. Estamos viendo uno de los años más igualados sin lugar a dudas. Desde el primero al 20º en la Q1 suele haber un segundo como muchísimo de diferencia. Es algo que en la historia nunca antes hayamos visto. Es más, anteriormente quizá, no sé, 2019, 2018, estaban Mercedes, Ferrari y Red Bull y luego había un segundo ya de diferencia. Y ahora es desde el primero hasta el último. En clasificación, desde luego. El problema está en que si en carrera sigue siendo difícil acercarse a los rivales, si en carrera sigue siendo difícil tener esas batallas y encima hay... El problema es que luego en carrera hay unas diferencias mayúsculas, ya lo vemos con Red Bull, pero no solo con Red Bull. Ferrari también está ahora mismo un poco en tierra de nadie porque es muy superior a Mercedes, McLaren y Aston, pero inferior a Red Bull. En el caso de Mercedes, McLaren y Aston, vemos que la verdad también suele haber bastantes diferencias entre ambos y no vemos demasiada batalla. Está siendo... No ha sido un acierto este reglamento. Y ya no es solo por lo que vemos, porque desde luego que lo que se nos prometió no está ahí. El problema está en que además estos pilotos, los pilotos con estos coches no están más cómodos, que se hablaba de que por lo menos la conducción también iba a ser mejor y demás. No es así. Los coches siguen teniendo muchos problemas, sigue habiendo problemas de porpoising, están ocurriendo ahora en Mercedes y McLaren de nuevo. Está siendo un reglamento que para mí, desde luego que podríamos catalogarlo como que ha fallado. Ha fallado en la intención que tenía la FIA anteriormente y desde luego no se han cumplido esas expectativas. Lo vemos en que se sigue generando ese aire sucio, lo vemos en que sigue sin haber demasiadas batallas en pista, sigue habiendo mucha diferencia. Y ahora se promete que se solucionará en el 26. Veremos si se soluciona en el 26, pero desde luego yo creo que ya después de 2 años en los cuales el primer año dijimos vamos a esperar al segundo, después de haber completado el segundo año también y estar empezando este tercero, podemos catalogar que este reglamento que se prometió como lo que iba la revolución a la Fórmula 1, que nos iba a dar un espectáculo gigantesco, no ha sido efectivamente así. No ha sido, la Fórmula 1 sigue dando muchísimo espectáculo porque es la Fórmula 1, pero no da más por este reglamento. Y es más, incluso te diría que últimamente está dando menos por culpa de este reglamento. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber tu opinión en los comentarios. Tanto desde si ha fallado o no el reglamento, además si me dejáis sobre esto, sabré que has llegado hasta este punto, así que explícame tú qué crees, si crees que de verdad se ha fallado con este nuevo reglamento o no. También, por supuesto, sobre cualquiera de los temas que hemos estado comentando, me encantaría saber vuestra opinión sobre ello. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido de los diarios que seguiremos realizando, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.